Durante más de 20 años el Manchester United dominó el fútbol inglés. Ganaron Premier League, ganaron Champions League, tuvieron jugadores icónicos y una identidad futbolística muy clara. Sin embargo, desde 2013, desde la salida de Ferguson del club de Manchester, el equipo vive en una reconstrucción constante. Cambian los entrenadores, cambian los proyectos, cambian los jugadores. Sin embargo, el resultado siempre es el mismo, escrito en clave de fracaso. Por tanto, llegados a este punto, la pregunta es sencilla, clara, pero incómoda. ¿Puede volver el Manchester a ser el club que solía? ¿Puede volver a ser un club ganador y dominador del fútbol inglés? Nos vamos a 2013, año en el que Sir Alex Ferguson anuncia su retirada del fútbol y por tanto su adiós del banquillo de Manchester United. Ese mismo año el club y él ganan su última Premier League. Desde entonces en Old Trafford se han visto muchos entrenadores, todos de perfil diferente, se han visto diferentes proyectos deportivos y por supuesto numerosísimos jugadores. Pero también desde entonces el fútbol inglés ha cambiado muchísimo. Y es que hoy el fútbol inglés tiene aspectos que hace 20 años soñaba con tener. Hablamos de proyectos deportivos claros, de estructuras deportivas estables, por supuesto, muchísimo dinero, pero clubes también con modelos de juego, con identidades muy claras, aspectos todos ellos que el Manchester United ha soñado con tener, lo ha intentado, ha dicho que lo iba a hacer, pero nunca ha conseguido desarrollarlo de una manera que le permita ser un equipo, un club estable en lo deportivo y que le permita dar ese saltito, que le permita disputar y ganar Premier Leagues de manera continuada. Y es que en ese mismo periodo, desde 2013, encontramos clubes como el Manchester City, un proyecto con una identidad clarísima, que en el pasado era un simple vecino ruidoso, frase descrita, dicha por el propio Sir Alex Ferguson. Hoy, sin duda, el proyecto más ganador y más claro que tiene la Premier League, que en los 90 y en los 2000 llegó a estar en la segunda división inglesa, en la Championship, pero también, por supuesto, podemos hablar del Liverpool, el equipo que en 2005 ganaron esa milagrosa Champions League de Estambul, que tardaron mucho en volver a ganar una liga inglesa, en poder ganar su primera Premier League, pero que hoy son un contendiente, un claro candidato año tras año, tras un gran trabajo hecho desde los despachos y desde la figura de Jürgen Klopp. Y por último podemos destacar también hoy sí al Arsenal, el gran rival en los 90 y en los 2000 de Sir Alex Ferguson y su Manchester United, que tras muchos años de travesía en el desierto, hoy sí podemos decir que vuelve a estar donde solía, con Arsène Wenger, con ese Arsenal de los invencibles, con esos equipos que jugaban maravillosamente y hoy sí parece encaminado a poder ganar de nuevo la Premier League compitiendo en todos los frentes. El Manchester United, en cambio, es un club que no ha disputado en todos estos años y desde el adiós de Alex Ferguson la Premier League, siempre ha estado lejos de poder ganarla, incluso en los años que ha quedado segundo. El Manchester United es un club que se ha tenido que conformar con ganar alguna Copa, alguna Europa League, pero eso sí, el Manchester United sigue siendo el club con más ingresos, o uno de los clubes con más ingresos, sigue siendo uno de los clubes ingleses con más seguidores en todo el mundo y sin duda es la mayor marca, o al menos la más reconocida, del fútbol inglés. Entonces la cuestión no es si el Manchester United es un gran club, la cuestión en este punto es si puede volver a funcionar como tal, si puede demostrar que es ese gran club inglés que siempre fue. El caso del Manchester United es claro a la hora de ver qué sucede cuando un club está construido alrededor de una persona, cuando un club decide y funciona en su parcela deportiva en función de lo que decide una única persona. Y todo lo que ha venido después es problema también de cómo se trabajaba en aquellos años exitosos. Durante décadas el Manchester United fue, en la práctica y en lo deportivo, un club gestionado por una única persona. Mientras el resto de clubes cambiaba ideas, cambiaba proyectos y cambiaba nombres, el Sir Alex Ferguson le daba al Manchester United una estructura y una manera de trabajar clara, directa. Y solo el Arsenal, con la figura de Arsène Wenger, hacía algo similar en el fútbol inglés. Ferguson lo controlaba absolutamente todo en el Manchester United, comenzando, sin duda, por las decisiones deportivas, por las decisiones de lo que sucedía dentro y fuera del campo. Y si bien dentro del campo, a la hora de entrenar, dejaba todo en manos de sus cuerpos técnicos, hay que dejar bastante claro que todas las decisiones de lo que sucedía en el campo el día de partido eran tomadas por Sir Alex Ferguson. También ejercía un control absoluto sobre la confección de la plantilla, sobre los fichajes, sobre las bajas, sobre las renovaciones y, por supuesto, sobre qué jugadores ascendían desde la cantera. Ferguson controlaba hasta las jerarquías del vestuario, algo que suele surgir de manera orgánica. Como él tenía poder de decisión absoluto sobre contratos, sueldos y minutos,
quién eran los líderes de ese proyecto quedaba definido desde su propio despacho y esto hacía que, en definitiva, controlase de manera total y absoluta la evolución de su proyecto. Esto pudo funcionar durante mucho tiempo porque el propio Ferguson ejercía un claro liderazgo a la hora de la toma de decisiones. Su última palabra era la que realmente importaba. Era bajo su figura y cerebro que, cuando el club perdía el hilo, podía volver a él y recuperar su ser, recuperar su sentido común y encontrar de nuevo el camino que les guiase a la victoria. Fue de esta manera que el Manchester United de Sir Alex Ferguson consiguió ganar 13 Premier Leagues en tan solo 20 años, desde la primera, la temporada 92-93, hasta esa última que mencionábamos con su retirada en 2013. ¿Qué pasa en 2013 cuando Sir Alex Ferguson decide que se va? Que el Manchester United no tiene una estructura organizativa que le permita tomar las decisiones correctas para darle continuidad a ese modelo, porque el modelo tenía nombres y apellidos y era Alex Ferguson. Tanto es así que la toma de decisión de quién sería su propio sustituto recayó en el propio Ferguson y él decidió que era David Moyes, en aquel momento entrenador del Everton, el candidato, la persona adecuada para recoger y continuar su legado. Una decisión que se tornó un fracaso, ya que, a pesar de tener un contrato de 7 años, no llegó ni siquiera ni a completar la primera temporada. Esto hace que, en lugar de una transición estructurada, tengamos unas transiciones constantes y hechas de manera reactiva. ¿Por qué? Porque el proyecto va cambiando en función del entrenador de turno. Primero llegó un David Moyes, como decíamos, un fracaso, un entrenador de carácter defensivo, de carácter reactivo en el campo, que no casó con los líderes del vestuario, que se sentían dominadores y ganadores, y esa identidad que intentaba plasmar el escocés no casó con un vestuario lleno de gallos. Después le siguió Louis van Gaal, el holandés, con una identidad completamente opuesta, con un modelo de juego completamente diferente. Tampoco casó bien en Old Trafford, estuvo 2 temporadas, ganó una FA Cup, pero ese modelo de juego un tanto lento y tan asociativo no unía, no gustaba del todo en Old Trafford. Tenemos también el caso, por supuesto, quizá el más famoso, el de José Mourinho. Pasan de Louis van Gaal a José Mourinho, de querer el balón a sentarte atrás, a esperar y ser un equipo que vive en transición. Además, con el carácter de José Mourinho, un carácter combativo, peleón, algo que, si bien casaba con un poco con Sir Alex Ferguson, la realidad es que acabó desgastando la imagen del club y desgastando su relación con sus propios jugadores. Esta rueda de entrenadores también llega a los fichajes. Los fichajes no tienen una coherencia clara, porque lo que le valía a David Moyes quizá no le valía a Louis van Gaal, quizá no le valía a José Mourinho, y así continuamos con Ole Gunnar Solskjaer, con Ralf Rangnick, con Erik ten Hag y con Ruben Amorim. Los jugadores llegan en función de los caprichos del entrenador de turno, y esto hace que el proyecto sea uno nuevo cada vez que cambie el personaje, la persona, el nombre del banquillo, y la coherencia del proyecto se pierde por completo. Todo esto no es más que la muestra de los cambios constantes en los que vive el club, de la deriva deportiva en la que está inmerso el club desde la marcha de Sir Alex Ferguson. El problema no era perder a Ferguson, el problema era otro. El problema real era no haber preparado al club para, cuando Ferguson no estuviera, no tener un plan B, no tener un plan C, no tener una mirada a medio plazo, una mirada a largo plazo. Ese fue el verdadero problema, el verdadero caballo de batalla en el que está inmerso el Manchester United desde el año 2013. Hasta este momento hemos hablado mucho de entrenadores. Sin embargo, la pregunta que nos toca hacer es si el problema real eran los entrenadores o el contexto en el que cada persona tenía que trabajar. Desde 2013 el club ha pasado por muchos entrenadores, ha tenido numerosos entrenadores. Empezamos por el ya mencionado David Moyes, el primero de la lista, un entrenador escocés, un entrenador de carácter reactivo, de carácter defensivo, que no casó, como decíamos, con las estrellas que venían de ganarlo absolutamente todo con Sir Alex Ferguson. En segundo lugar, ¿quién llegó? Louis van Gaal, el holandés, con un cambio de estilo radical, con un modelo de juego completamente diferente, no solo para esos jugadores, sino también para los aficionados y la grada de Old Trafford. Ganó una FA Cup, pero acabó saliendo por la puerta de atrás, porque el tercer entrenador que llegó fue José Mourinho, el entrenador de moda, ganador en el Real Madrid y en el Chelsea, en el Inter y en el Porto. Cuando el Manchester United lo tuvo a tiro, no dudó, fue a por él, devolviendo al club a un estilo reactivo, a un estilo de transición, pero que acabó saliendo de malas maneras cuando perdió el poder del vestuario, cuando su relación con el vestuario fue mala y ni siquiera ganar varios títulos le hizo poder continuar en el cargo. El cuarto entrenador fue Solskjaer, la leyenda de casa, un entrenador querido por todos, pero al que un buen comienzo no le restó que los resultados le acabarían dejando fuera. El quinto, Ralf Rangnick, temporero, venía con un aura para poder cambiarlo todo, de líder de proyectos, y sin embargo, en apenas unos meses
dejó clara una frase, dejó claro dónde estaban los problemas del Manchester United, que estos iban mucho más allá de lo que sucedía en el terreno de juego y que había que mirar a las oficinas. El sexto entrenador sería Erik ten Hag, otro holandés, otro cambio de rumbo, otro cambio de estilo, querían tener el balón de repente, sin embargo, ganar títulos en sus 2 primeras temporadas no le valió de mucho, en la tercera fue despedido, incluso llegó a cambiar su modelo de juego para adaptarse a la Premier League y para poder sobrevivir, esto tampoco le serviría de nada. Y llegamos al último de la lista, el portugués Rubén Amorim, el último en ser despedido después de solo un año en el cargo, y eso que llegaba con el aura de ser un entrenador joven, un entrenador de moda, un entrenador de proyecto de futuro, algo que es lo que vendía el club cuando él llegó y, como digo, apenas duró un único año. ¿Por qué? Aun a pesar de tener la grada de su lado, aun a pesar de tener a los jugadores en apariencia de su lado, algunas ruedas de prensa equivocadas no gustaron en las oficinas de Old Trafford y esto hizo que acabara saliendo, y hoy tenemos en el banquillo de Old Trafford a Michael Carrick, otra leyenda, otro jugador de la casa. Veremos si hasta el final de temporada o con continuidad. ¿Qué intentaron estos entrenadores? Absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Unos intentaron reconstruir la plantilla, otros dotar al equipo de una identidad, de un modelo de juego, otros directamente sobrevivir para ganar el siguiente partido, de la manera que fuera. Amorim, por ejemplo, tuvo claro que lo que tenía que solucionar era el problema que había en el vestuario. Algo se sentía raro desde su primer día en Old Trafford, y eso parece que al menos es un legado que sí deja el portugués. Estos entrenadores encontraban plantillas construidas por el anterior entrenador, incluso por los 2 anteriores entrenadores, plantillas sin duda mal configuradas, con overbooking en posiciones, y hoy todavía lo nota el club de Manchester, con carencias en otras posiciones, con sueldos desorbitados, algo que tocaba reconducir, pero claro, era un nuevo proyecto, el entrenador quería imponer su sello y lo que quería traer quizá no era lo que necesitaba el equipo, sino lo que él sentía que necesitaba para imponer su modelo de juego. Y esto nos lleva al tercer problema que suelen enfrentar los entrenadores en Old Trafford, la presión mediática constante. Y es que, ya lo decíamos antes, el Manchester United sigue siendo un grande de Inglaterra, aunque no esté disputando la Premier League año tras año, aunque no la haya disputado con opciones reales en los últimos 10, 15 años. Y esto hace que esa presión mediática pese sobre los jugadores, pese sobre los entrenadores, y haya una necesidad de ganar ya, de volver a ser el club que solían. Todo esto ha generado un patrón muy repetido. Llega un entrenador, el que sea, con nuevas ideas. Ese entrenador y el club deciden una serie de fichajes. El club paga por unos nuevos jugadores pensados para ese entrenador, no para el club, no para su identidad, no para su futuro. Ese proyecto no funciona y esos jugadores son puestos en la picota después de que el entrenador acabe saliendo. Y esto nos lleva a que llega un nuevo entrenador y el bucle comienza otra vez. Nuevos jugadores, nuevo proyecto, nueva identidad, otro nuevo fracaso donde los jugadores anteriores no valían, llega un nuevo entrenador, quién sabe si valen los de 2 entrenadores anteriores o siquiera si valen los últimos fichajes que ha realizado su predecesor. Incluso hemos llegado al punto que el Manchester United, un club de cantera, no consiga darle continuidad a los jugadores que vienen de abajo, y es que en los últimos años solo podemos nombrar a McTominay, a Rashford y a Kobbie Mainoo como los grandes canteranos que han conseguido salir de la academia del Manchester United. Podríamos añadir a Garnacho si alguno quiere considerarlo jugador canterano. El resultado de todo esto es un club que cambia de dirección constantemente, que no tiene un rumbo claro, y eso ya no te vale para ser un equipo exitoso en Europa. Puedes ganar títulos de manera aislada, pero no vas a tener continuidad ni en el fútbol inglés ni en el fútbol europeo, al menos en la pelea por los títulos. Y lo vemos no solo en Inglaterra. Hemos mencionado City, Arsenal y Liverpool. Lo vemos también en Europa. Tenemos el PSG, con esa dirección marcada por hoy Luis Enrique, pero que cambiaron de manera radical porque no les valía lo que estaban haciendo de fichar grandes nombres. Ahora tienen un proyecto. Tenemos al Bayern de Múnich, quizá el proyecto más estable del fútbol europeo. Ellos saben que el fútbol es ciclos, se mantienen tranquilos, esquilman equipos alemanes, pero eso les vale para seguir siendo competitivos en todas las competiciones. Tenemos en España el Fútbol Club Barcelona, un club que puede tener inestabilidad en la parte institucional, pero que sin embargo su modelo de juego y su identidad futbolística les permite siempre acabar encontrando el rumbo que les devuelva a la pelea por los títulos. O cogiendo a su némesis, el Real Madrid, un club que basa su proyecto en la figura y en las decisiones de una única persona, Florentino Pérez. Les ha ido bien, les ha funcionado. Veremos qué suceda el día que no está Florentino Pérez, como ha sucedido en el Manchester United. Ahora toca hablar de jugadores, porque claro, ya lo hemos dicho,
Diferentes entrenadores fichan jugadores en función de diferentes necesidades o diferentes deseos. Y llega un punto en el que la plantilla es un completo sinsentido. El Manchester United ha fichado, por ejemplo, jugadores por decisiones inmediatas, por necesidades inmediatas. Tenemos el ejemplo de Lisandro Martínez. Había una carencia en la línea defensiva entre los centrales y no había un perfil de central zurdo. Fueron a buscarlo al mercado de la mano de Erik ten Hag y llegó el argentino, un jugadorazo, uno de los mejores fichajes del United en la última década, aun a pesar de sus lesiones, pero también tenemos otros, como el fichaje de Odion Igalo o Wout Weghorst, jugadores, perfiles que el club no tenía, delanteros veteranos que te cumplen media temporada, que vienen cedidos, que cobran poco, que no se van a quejar si juegan más o menos, pero desde luego jugadores que no alcanzan el nivel que se le puede exigir a un club de la altura del Manchester United. Otros fichajes han sido decisiones del entrenador de turno. Me viene a la cabeza Antony, Van de Beek, Fred o Nana, jugadores que ya están en la puerta de salida o que ya han salido del club después de unos años de mejor o peor rendimiento. Otro tipo de fichaje realizado por el Manchester United son las oportunidades de mercado y se me viene a la cabeza los veteranos, estrellas veteranas, que vienen cobrando bastante dinero, pero que sí que le han dado un rendimiento al club, como son los casos de Ibrahimovic, de Cristiano Ronaldo en su regreso, o de Edinson Cavani, el uruguayo que dejó 2 buenas temporadas en el Manchester United. Otros fichajes, otro tipo de fichajes que ha realizado el Manchester United y que generan extrañeza vistos desde fuera, los fichajes hechos por el pánico. Sí, un club de la altura del Manchester United también ficha por el pánico. Y tenemos los casos de Antony, jugador por el que se tiraron todo el verano negociando y que acabaron pagando, no sé si fueron 15-20 millones más de lo que inicialmente pedía el Ajax, o Casemiro, sin duda el gran fichaje de los últimos 4 o 5 años del club mancuniano, pero un fichaje que no era la primera opción. La primera opción era Frenkie de Jong y después de estar un verano detrás del holandés y acabar negándose a fichar por el Manchester United, el club entra en pánico, necesitan un mediocentro y el que llega es el brasileño, que eso sí, ha hecho grandes temporadas. Tenemos también otros ejemplos como el de Alexis Sánchez, un fichaje que parecía innecesario, que llegó en un mercado invernal por el que se pagó mucho dinero, especialmente en cuanto a su salario, y que nunca dio el rendimiento esperado. O también el de Jadon Sancho, un fichaje muy perseguido durante varios mercados, que parecía un match perfecto con el club de Manchester. Ambas partes querían unir sus destinos y que sin embargo ha sido un fracaso desde el día 1. Todo esto ha generado una plantilla completamente descompensada. Posiciones que están completamente descubiertas, otras que tienen overbooking de jugadores, hay salarios altísimos y todavía hoy el Manchester United tiene contratos muy difíciles de mover, y lo vemos en el caso de Marcus Rashford, el jugador hoy cedido en el FC Barcelona, y que el club culé ya está diciendo, vamos a ver si podemos reducir lo que me pedís, ya que el jugador no cobra poco. Y todo esto el Manchester United tiene que corregir sus pasados desastrosos mercados en un mercado donde compite con el Manchester City y su proyecto, con el Arsenal y su proyecto, con el Liverpool y su proyecto. El Manchester City, garantía de competitividad, el Liverpool, una identidad muy clara, y el Arsenal, hoy sí, vuelve a ser ese equipo que compite por todo. Es muy difícil conseguir atraer los perfiles adecuados y los nombres adecuados a tu proyecto cuando tienes estos enemigos en la puerta de casa. Y el resultado es que muchos jugadores priorizan proyectos competitivos y proyectos estables, identidades futbolísticas claras, saber a dónde van y saber que siempre van a poder competir por los títulos. Y el Manchester United hoy está muy lejos de poder ofrecer eso. El Manchester lleva muchos años sin poder disputar la Champions League de manera continuada, lleva, como decíamos, muchos años sin disputar la Premier League para ganarla. De hecho, el objetivo es clasificarse a la Champions League, y para esto la pelea es muy amplia. Los 3 proyectos más interesantes ingleses a día de hoy ya mencionados, añadimos Aston Villa, añadimos Chelsea, añadimos Newcastle y añadimos Tottenham. Ahora, en 2026, sí podemos decir que el Manchester United ha completado un gran mercado, y fue el de 2025, con las llegadas de Bryan Mbeumo, de Šeško, de Lamens y del brasileño Cunha. ¿Será este el camino que guía al Manchester United en su futuro o fue algo aislado? Tendremos que verlo este verano. El Manchester United compite contra muchos clubes para poder reconstruir su proyecto, pero en este proceso el Manchester United tiene un objetivo claro, que es poder volver a dominar la liga. ¿Lo puede conseguir? Vamos a verlo, porque la Premier League, como decíamos, hoy tiene proyectos muy estables, muy estructurados, tiene proyectos como el Brentford o el Brighton centrados en el dato, algo que el Manchester United hasta hace apenas un par de años o un año apenas trabajaba de manera correcta. Se enfrenta a proyectos con inversión masiva, a proyectos deportivos con mirada a largo plazo y con estructuras deportivas complejas, algo que le ha faltado sin duda
al Manchester United todos estos años. Y esto significa que la ventaja histórica del Manchester United queda en nada. Tiene que empezar de cero y tiene que asumir su lugar actual en la Premier League para poder corregir y reconducir su camino. Ser el club más grande ya no vale de nada, ya no es suficiente. Para competir en la Premier League, para poder volver a soñar con ganar una Premier League, el Manchester United necesita planificación, necesita estructura y necesita organización deportiva. Algo que parece que el club quiere dárselo desde la figura de Sir Jim Ratcliffe, el último accionista que ha entrado de manera fuerte en el club. Lo está haciendo con nombres como Omar Berrada, como Jason Wilcox o como Christopher Bibel, que parece que ahora sí le quieren dar una nueva identidad y un nuevo proceso y un nuevo proyecto al club de Old Trafford. Con todo lo que hemos mencionado a lo largo del vídeo, la pregunta llegados a este punto parece bastante clara. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que hacer el Manchester United para poder volver a ser un club dominador y un proyecto ganador? Comenzamos el vídeo destacando las virtudes que sigue manteniendo el Manchester United, que están todas fuera del campo. Un club con una historia fantástica, un club con unos ingresos enormes, un club con una base social, con una masa de aficionados gigante y una marca global muy importante. Sin embargo, lo que tiene que solucionar está todo relacionado con lo que sucede dentro del campo. ¿Qué es? En primer lugar, una estructura deportiva estable, con continuidad en la toma de decisiones, con continuidad en las ideas que se quieren implantar. No esto vale y esto ahora no vale. La toma de decisiones debe estar bien jerarquizada, debe estar fundamentada en información y debe estar fundamentada en nombres capaces de liderar este proyecto. Pero eso sí, que cuando esos nombres abandonen el club, la identidad se mantenga firme y los que lleguen sean capaces de continuar. En segundo lugar, y mirando directamente al campo, necesita un proyecto reconocible de juego, una identidad futbolística, un modelo de juego, al menos una serie de pautas, una serie de principios que cada entrenador que llegue sepa qué es lo que gusta en Old Trafford, sepa cómo trabaja el club, qué busca el club de él y también, por supuesto, que este modelo y esta identidad permita al club filtrar muchísimo mejor qué entrenadores te valen, qué entrenadores están alejados de esa identidad que tú tienes. En tercer lugar, y voy a ser muy breve aquí, la coherencia en la construcción de la plantilla. Creo que no hace falta añadir nada más. Hemos hablado mucho de los jugadores y cómo se ha fichado de mal en Manchester a lo largo de los últimos 15 años. Esto no puede suceder. La mirada a corto, a medio y a largo plazo. Corto, necesidades inmediatas. Medio, fichajes pensados en 2-3 años. Largo, jugadores jóvenes que pueden ser la base en la que se apoye el club en los próximos años. Y por último, cuarto punto, la paciencia institucional. Los proyectos exitosos europeos no se construyen en 2 temporadas, mucho menos en una, quizá tampoco en 3. El Manchester United necesita calma, necesita mirar al futuro sabiendo que le toca reconstruir, que le toca ir poco a poco subiendo peldaños, subiendo escalones que le permitan año tras año acercarse a los que hoy, futbolísticamente, son los verdaderos grandes de Inglaterra. El Manchester United sí es un club histórico, sí es un club grande de Inglaterra, pero esa no es la cuestión aquí. La cuestión aquí es si va a ser capaz de construir un modelo interno y un modelo de juego que pueda desarrollar con organización, con continuidad y con estructura de cara a futuro, que sea estable y que le dé la tranquilidad para poder trabajar a corto, medio y largo plazo, para poder volver a ser el club que antaño fue, que Sir Alex Ferguson construyó, y honrar así a su historia, porque si consigue esa continuidad, esa estabilidad, esa estructura y esa identidad, la historia y la grandeza de la marca del Manchester United hará que vuelvan por donde solían. Pero si no lo consiguen, aquellos años de historia y aquellos años gloriosos van a ser nada más que un recuerdo en el pasado.